Buen día, jóvenes. El día de hoy estaremos trabajando con la primera sesión de recursos. Recuerden, debemos descargar nuestro material digital, el cual se encuentra en el grupo cerrado Facebook. Y una vez descargado nuestro archivo, hay que tener todos nuestros materiales a mano. Para comenzar, empezaremos con nuestra página número 1, la cual consiste en Activa tu mente. Leo instrucciones. Dice, antes de iniciar la sesión debes de contestar lo siguiente. Esto te ayudará a activar tu memoria y te dará mayor conocimiento de la información que encontrarás a continuación. Son 5 minutos para contestarlo. La pregunta número 1 dice, menciona por lo menos 3 formas en las que las empresas reclutan nuevo personal. Número 2, basado en tu experiencia, menciona los requisitos solicitados por las empresas para contratación de nuevo personal. Y la número 3, menciona por lo menos 3 empresas locales y los servicios que ofrecen a sus clientes. 5 minutos, muchachos, pausamos nuestro video y continuamos. Una vez transcurrido estos 5 minutos y ustedes haberse tomado el tiempo necesario para contestarlo, vamos a darle una pequeña solución, ¿no?, a lo que será nuestra primera actividad de Activa tu mente. Bueno, recuerden, son conocimientos previos, ¿no?, para comenzar. Y referente a la número 1, donde nos dice, menciona por lo menos 3 formas en que las empresas reclutan al nuevo personal. Como una respuesta número 1, posiblemente ustedes pudieron haber mencionado el uso de las redes sociales, en este caso Facebook. Anteriormente las que utilizaban eran perifoneo, ¿no?, donde autos exclusivamente de las empresas pasaban por las calles, colonias, fraccionamientos, por ejemplo, a lo largo y ancho de Mexicali, promocionando que tenían vacantes, ¿no?, disponibles. Algunas de las otras son carteles que de pronto podemos ver en las calles y que de pronto podemos tomar alguna publicidad. Folletos, la televisión también es un parámetro, ¿no?, que utilizan las empresas para poder llamar a nuevo personal a su empresa. El periódico pues era el más común, ¿no?, que anteriormente se utilizaba, y esas son algunas de las, o más bien algunos de los ejemplos que pudieron haber mencionado algunos de ustedes. Ahora bien, dice, basado en tu experiencia, la número 2, mencionado requisitos solicitados por las empresas para la contratación de nuevo personal. Tenemos que cumplir con ciertos requisitos, compañeros. Por ejemplo, el más común, entre ellos pudieron haber destacado ustedes que te piden el INE, que seas mayor de edad. Si tú, en el caso de que fueras menor de edad, las empresas sí te pueden contratar, solamente que hay ciertos requisitos en los cuales tienes que cumplir. Por ejemplo, posiblemente una carta compromiso de tus padres, posiblemente que estés estudiando y que constate mediante, vaya la redundancia, una constancia educativa o escolar, y otra, tener el permiso por parte de la Secretaría de Previsión, de Trabajo y Previsión Social del Estado, ¿no?, para las cuestiones legales. Otro de los requisitos es que tú lleves tu constancia del número de seguridad social. También te piden el comprobante o constancia RFC, comprobante de domicilio, una solicitud posiblemente ya elaborada, o bien la empresa te da el formato y tú lo llenas, ¿no?, en ese momento. Experiencia mínima, tal vez 3 meses, 6 meses, un año, a lo mejor si son puestos determinados. Eso dependerá de la empresa. Y sobre todo, ¿no?, una escolaridad mínima, posiblemente sea primaria, posiblemente sea secundaria, preparatoria, o en caso de utilizar o querer contratar a un profesional en específico. Ahora bien, la número 3 nos dice, menciona por lo menos 3 empresas locales y los servicios que ofrecen a sus clientes. Yo les doy como ejemplos a Renbao, ¿no?, es una distribuidora de alimentos, de abarrotes, cualquier producto que de pronto podamos adquirir en los comercios no habituales, cadenas de alimentos, estos se encargan de distribuirlo, ¿no?, a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Tenemos empresas, por ejemplo, locales como Super Chivas, Nenas, El Florido, que nos abastecen, ¿no?, de alimentos y otros servicios. Como, ¿qué otros servicios? Puede ser pago de luz, de agua, pago de cable, etcétera, etcétera. Ahora bien,
Esas posiblemente fueron algunas de las respuestas o coincidencias que pudimos haber tenido, o que en este caso yo les pude haber ayudado para rellenar su ejercicio. Empezamos entonces con el primer tema que se encuentra en su página número 1, que es el siguiente: área de administración en recursos humanos. Vamos a empezar por el concepto. ¿Qué es administración? Pues nos dice tal cual nuestro material que hace referencia al funcionamiento y a la estructura y el rendimiento de las organizaciones. Administración implica una gran disciplina, muchachos, que no es otra cosa más que la encargada de realizar la gestión de los recursos humanos, tanto materiales como el personal que trabaja en ella. Fíjense bien, está basada en ciertos criterios científicos, orientada a satisfacer, nos dice, un objetivo concreto. ¿Por qué? Porque dependiendo del rubro de la empresa, ¿no? El giro, supongamos que fuera médico, ¿no? Que es en este caso ahorita son de los que más están echando manos, desgraciadamente por la contingencia por la cual estamos pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que se puede rescatar en esta cuestión que va orientada a satisfacer un objetivo en concreto? ¿Cuál es el objetivo? Que los productos que sean médicos tienen que ser de alta calidad, de alta gama. Deben de cumplir con un estándar, sobre todo de higiene y de calidad. A eso se refiere. Entonces dependerá mucho del rubro de la empresa. Después pasamos a un tema bastante extenso. Una vez que ustedes les den lectura a esta parte de las escuelas de la administración, se podrán ver, o más bien se darán cuenta, que es bastante el material. Sí es complejo, difícil, tal vez en algún momento han escuchado cada una de las escuelas que a continuación yo les voy a describir. En el primer parámetro tenemos las escuelas clásicas. En el número 2 tenemos las escuelas conductual y de comportamiento. En el número 3 tenemos la escuela de sistemas. En el número 4 tenemos la escuela de contingencias y por último tenemos la escuela moderna, ¿no? Lo que hoy actualmente y que con un antecedente desde la escuela clásica sienta un precedente en la administración de las empresas que actualmente posiblemente estemos trabajando o en algún momento hubiéramos prestado nuestros servicios como trabajadores, ¿no? Como empleados. Ahora bien, voy a mencionarles cada uno de los representantes de cada una de las escuelas. Vamos a empezar primero con la escuela clásica. ¿Pero qué es? Nos dice que es un conjunto de pensadores, fíjense bien, que enfocan o se enfocan principalmente en la ciencia, en la cuestión de la administración, cómo elevar la eficiencia dentro de las empresas. Ojo, maneja términos como lo pueden ver ustedes en su material, sobre todo eliminar la morosidad de los obreros a causa de bajas en productividad. ¿Qué quiere decir? Si nosotros no desempeñamos un buen trabajo, ¿no? Una buena actividad dentro de nuestras o de nuestros empleos, eso se refleja posiblemente en las ganancias, en el prestigio de la misma empresa. Una empresa lo que quiere es crecer, ¿no? Que sus empleos también crezcan, pero en ocasiones ni la empresa ni tanto los empleados muestran esa actitud de trabajar en equipo, de realizar realmente una mejora, ¿no? Para todos. Ahora bien, vamos a empezar con el primer representante de esta escuela. De ahorita les digo que sí es algo extenso. En este caso, para la escuela clásica tenemos 6 representantes principales. Ahora bien, vamos a empezar por el padre, ¿no? O algunos de los, o más bien de los que se consideran como padres de la administración, sí, pero de la escuela clásica. En este caso tenemos 2 principales. Tenemos a Henry Fayol y a Felix Taylor. Vamos a ver en particular cada una de las características de la escuela clásica. Ahora bien, ¿qué es lo que hizo Henry Fayol? Nace en 1841, muere en 1925. Dentro de este periodo es cuando le dio auge, ¿no? O más bien, si se fijan, está un periodo trascendental donde inicia esta revolución industrial en nuestra actual historia, vamos diciéndolo así, contemporánea. Entonces las empresas tenían que revolucionar, ¿por qué? Porque eran otros métodos de trabajo, ¿no? Ya no eran tan rudimentarios con la creación de la máquina de vapor. Pero ¿qué es lo que hace Henry Fayol, no? ¿Por qué se caracteriza como uno de los principales de la escuela clásica? Él empieza a enmarcar lo que es la división de trabajo, muchachos.
la autoridad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad, dice, de dirección, subordinación, remuneración personal, que es una de las importantes, la centralización, la jerarquía, el orden, la equidad, la estabilidad del personal y el espíritu de equipo e iniciativa. Es lo que les decía, tiene que haber un trabajo en equipo, ¿no? Un gran rol de comprensión y sobre todo que todos vamos en el mismo rumbo, ¿no? Cumpliendo un mismo objetivo. Ahora bien, si se fijan de los términos que yo les acabo de mencionar, son los que actualmente se trabajan en las empresas. La cuestión aquí no es lo que está sentado en el papel, muchachos, no lo que te dice que es lo que debes hacer, sino cómo realmente se lleva a la práctica. Sabemos que es difícil para empezar a trabajar en equipo. Y yo considero que es uno de los más importantes, el que tenemos que tener una figura de autoridad, ¿no? La que nos dé el mando, la que nos dé esa pauta para iniciar nuestras actividades diarias en nuestros empleos, ¿no? No es porque él diga que se tiene que hacer así, no, hay, en este caso, programación, planeación anticipada de cómo deben de llevarse a cabo cada una de las actividades dentro de una empresa. Bueno, de ahí pasamos con Frederick Taylor, de 1856 a 1915. ¿Qué nos dice Taylor? Bueno, nos dice que hace bastantes aportaciones a lo que son los mecanismos administrativos dentro de las empresas. El primero, ¿no? Tienen su inciso A en la página número 2 de su material y nos dice, el estudio de tiempos y movimientos, el inciso B, presenta la necesidad de contar con un departamento científico de planeación en las empresas. Dice, realizó la estandarización de herramientas, instrumentos y actividades de la organización. Elaboró reglas de cálculo para ahorrar tiempo, creó las bonificaciones al salario, incentivos que les llamamos nosotros. Dice, ideó el principio del orden a través del uso de sistemas mecánicos para clasificar productos elaborados, ¿no? Inicio, estamos hablando de un inicio, un intermedio y un final, ¿no? De ese producto. Ahora bien, ¿por qué es importante mencionar, ¿no?, esas grandes aportaciones a la cuestión administrativa de las empresas? Tal vez en ocasiones, como ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, en la cuestión del salario, ¿no? En clase de administración, mencionamos acerca del salario mínimo, donde, por ejemplo, para nuestra entidad está clasificado en los 176.72 centavos, mientras para el resto del país está en 102.72. Entonces, es un gran avance, ¿no?, que nuestro salario mínimo se haya modificado. Tal vez nos falta más, pero consideramos, ¿no?, que en ocasiones las empresas sí remuneran, dan bonificaciones. ¿Qué tipo de bonificaciones? Si en caso de que apoyaras, como en este caso, en la contingencia, bonos, vales, incentivos, ¿no?, para motivar a tu personal a no dejar de asistir diariamente a su jornada laboral. Bueno, es uno de los tantos, ¿no?, que se pudieran mencionar. Ahora bien, tenemos a Henry Gantt, de 1861 a 1920. También se encuentra en su página número 2. ¿Qué nos dice? Bueno, él enmarca o se destaca más bien por la gráfica de Gantt. Nos dice que es un desarrollo importante. ¿Por qué? Porque es una herramienta que ayuda, muchachos, o más bien, ¿en qué consiste esta herramienta? Bueno, nos dice que son líneas verticales, así tal cual en su material, son equivalentes a distancias y actividades a desarrollarse. Véanlo así, es un calendario de actividades dentro de la empresa. ¿Por qué es importante marcar la pauta, ¿no?, en las actividades que la empresa tiene? Para darle un mayor auge, darle la debida, ¿no?, concentración, y que sobre todo el buen desarrollo. Si va a haber un curso de inducción, de capacitación para tu personal, tiene que estar acorde, ¿no?, a las necesidades. Otra, tienes que brindarle las mejores herramientas a tus trabajadores para que tengan un buen desarrollo, un buen funcionamiento. Y recuerden, los cursos de capacitación que nos dan en las empresas son para aplicarlos, no para que solamente se queden ahí, ¿no?, en papel. No, tendría que ser aplicables, en este caso, a tu jornada laboral común y corriente. Ahora bien, tenemos a Max Weber de 1864 a 1920. ¿Qué nos dice Max Weber, otro de los representantes de la escuela clásica? Bueno, menciona sobre todo, dice que es importante la cuestión o la postura en contra de la coincidencia de clases y nepotismo, porque todos somos iguales dentro de una empresa. Sí existen jerarquías, muchachos,
Pero recordemos también que en ocasiones nos sentimos un poco inseguros, ¿no? Como empleados. ¿Por qué? Porque consideramos que estamos en un rango menor. Pero no por eso no vas a dejar de externar tus dudas, ¿no? Tus inconformidades. A eso se refiere. Habla acerca de cómo comportarse en base a la autoridad. Es muy diferente a que tú veas injusticias y que de pronto hagas uso de la palabra para levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Me molesta aquello, me incomoda aquello, no tenemos buena comunicación con nuestros líderes, supervisores, pero también tenemos que encaminarnos que en ocasiones tenemos que seguir ciertas pautas, o sea, cierto paso número 1, 2, 3, 4, que te dice tu supervisor, esa persona que está en orden jerárquico arriba de ti, ¿no? Es una cadena de mando. Entonces, en algunas ocasiones, algunos trabajadores no tienen la misma disponibilidad para seguir órdenes concretas. Bueno, ahí podemos o rescatar de manera un poco más general. Aquí, sobre todo, enmarca Max Weber la cuestión de la autoridad, la cuestión de las jerarquías, las reglas, sobre todo no que debemos de seguir en las empresas o en tu trabajo, tu actividad cotidiana. Ojo. Después tenemos a Frank y Lillian Gilbert de 1868 a 1924 y de 1878 a 1972. Bueno, ¿qué nos dicen? No, este era un matrimonio, no eran esposos. Pero ellos lo más importante es que destacan lo siguiente. Nos destacan, miremoslo así, un mejoramiento en los movimientos. Y o más bien denominaron 17. Vamos a ver. En el primero podemos mencionar, y está en su página número 3, dice, buscar elemento básico para localizar un objeto. 2, seleccionar cuando se debe escoger una pieza. 3, tomar o así, nos dice así, acción al cerrar la mano para tomar el objeto. 4, alcanzar el movimiento de una mano vacía hacia el objeto. 5, mover movimiento de la mano con carga. 6, sostener cuando una de las dos manos soporta o ejerce control sobre un objeto. 7, soltar esto ocurre cuando el operario suelta el objeto. 8, colocar en posición consiste en situar o colocar un objeto. 9, precolocar en posición colocar un objeto en un sitio predeterminado. 10, inspeccionar si sirve para asegurar la calidad del objeto de manera visual. 11, ensamblar cuando se reúnen dos piezas que deben embonar. 12, desamblar ocurre cuando se separan dos piezas que iban unidas. 13, usar esto ocurre cuando una de las dos manos controla el objeto. 14, demora o retraso evitable, tiempo muerto que ocurre dentro del ciclo de trabajo. 16, planear el proceso mental que se produce cuando un operario se detiene para determinar cuál es la acción a seguir. Y el número 17, descansar la necesidad de experimentar el operador para reponerse de la fatiga. ¿Qué quiere decir lo que les acabo de leer, muchachos? Bueno, que cuando vamos a realizar actividades de mejoramiento de los movimientos, ¿no? En este caso dice movimientos de manos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos dicen qué hacer dentro, por ejemplo, de una fábrica, ¿no? Que son las más comunes aquí en Mexicali, Baja California. Te dicen cuáles son los pasos que tienes que seguir para realizar una actividad en concreto. Paso número 1, paso número 2, 3, 4, 5. Ahora bien, si se fijan en los últimos pasos, desde el 14 hasta el 17, nos marca cómo debemos de tener primero, ¿no? Posiblemente en los primeros intentos vamos a sufrir una demora o un retraso. ¿Por qué? Porque es algo nuevo en lo cual nos vamos acoplando. Después nos habla del planear, el proceso mental que hacemos nosotros para ver cómo vamos a llevar a cabo esa actividad. Y por último nos enmarca cómo, o más bien qué tenemos que hacer una vez terminada la actividad, que en este caso son los recesos o descansos que tenemos, ¿no? En el lapsus de terminar dicha actividad o proceso. Es algo normal. Tal vez no lo conocemos tan afín porque no nos damos cuenta, pero las empresas sí tienen que tomar en cuenta este tipo de situaciones en particulares en los procesos que se llevan de manera normal dentro de una producción, ¿no? En una empresa. Seguimos entonces con el siguiente representante de la escuela clásica y el último. Tenemos en este caso a Alfred Pitcher Sloan de 1875 a 1966.
¿Qué nos habla o de qué trata de manera general, ¿no? En cuanto a sus aportes a la administración que hoy en día tenemos. Pues nos habla de ciertos logros en cuestión de producción, sobre todo, ¿no? En las empresas, cómo se maneja, cómo debería de ser. Ahora bien, aplicó ciertos pensamientos y principios, sobre todo democráticos dentro de las empresas. Recuerden, en ocasiones tal vez nos sentimos excluidos, ¿no? Porque no nos toman en cuenta en la toma de decisiones, pero no necesariamente es así, ya que tienen que, como siempre lo he mencionado al inicio de esta sesión de recursos humanos, es un trabajo en equipo, es cuestión de liderazgo y cómo se trabaja con ello. Ahora bien, tenemos en el número 2 la escuela conductual y del comportamiento. Bueno, aquí el objetivo es nos dice de proponer maneras más eficaces para dirigir a las personas dentro de una organización. Recuerden, tenemos que romper paradigmas, tenemos que romper esquemas. No pueden ser siempre los mismos, tenemos que irnos transformando y transformar, ¿no? Tanto la manera de pensar de los trabajadores como de las mismas personas que supervisan, líderes, ¿no? Guías, que los conocemos así. Ahora bien, es cuestión más que todo de irlo trabajando, ¿no? Ver la manera de cómo seguir la pauta. Tenemos entonces el siguiente parámetro. En la cuestión de los representantes de la escuela conductual, podemos verlo de la siguiente manera. Tenemos nuestra primer representante, tenemos a Mary Parker Follett, de 1868 a 1933. Es importante mencionar que ella marca la pauta, ¿no? Como trabajadora social y consultora y autora de ciertos libros. Nos marca que es la que abre brecha en la cuestión del pensamiento administrativo. Abre esa brecha también en la parte teórica de la administración y la política dentro de las empresas. Maneja ciertos principios básicos. ¿Cuáles son? Tenemos la coordinación por contacto directo, coordinación en las etapas iniciales, la coordinación como un resultado recíproco y la coordinación como un proceso continuo. Recuerden, siempre es así. Tenemos en segundo parámetro a Elton, en este caso Mayo, el cual nos dice lo siguiente, o nos enmarca lo siguiente. Nos dice que planteó que las personas no tenían solamente el interés económico dentro de la organización, sino que también se requiere de las relaciones humanas, donde se presentan las necesidades y el reconocimiento y la motivación. Ahora bien, tenemos situaciones como las siguientes. Nos enmarca también Chester Bernard de 1886 a 1961, o más bien distingue 4 formas de autoridad. La primera autoridad es la objetiva, nos dice que proviene de la disposición individual de respetar al jefe por su posición o por él mismo. Recuerden, es la imagen, ¿no?, que muestra nuestra empresa, las personas que nos liderean diariamente, las que nos dan la pauta de cómo comenzar el día o cómo realmente se deben de hacer las actividades dentro de la empresa. Después tenemos la autoridad subjetiva, nos dice que depende de cómo interpreta cada persona una orden. En ocasiones no tenemos la disposición en dar ciertas instrucciones a nuestros subordinados. Y eso también conlleva a cómo nosotros recibimos la información. Decimos nosotros de mala forma, de mala manera, no utilizando el lenguaje correcto, ¿no?, para hacernos llegar la información. Después tenemos la autoridad de posición, dicen la que se ejerce solo por tener un puesto o posición específica. Ojo, tú eres capturista, tú eres de producción, tú eres de mantenimiento, etcétera. Ahora bien, tenemos autoridad por dirección, nos dice que es la que se atribuye a ciertos hombres debido a su capacidad. ¿Qué quiere decir? Esto va más encaminado a las capacidades que podamos tener intelectuales o de conocimientos previos, o sea, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes. Después tenemos a Douglas MacGregor de 1906 a 1964.
¿Qué nos dice? Nos maneja la teoría X y la teoría Y. ¿Qué quiere decir? Positivo y negativo. ¿Qué nos dice el primero? Pues dice que es donde entra el empleado, donde le disgusta, ¿no?, su trabajo. Son personas que, a pesar de que están ahí por años dentro de una empresa, no necesariamente se sienten a gusto, solamente lo hacen por la cuestión económica. Mientras después tenemos en la teoría Y, señala a los empleados que consideran su trabajo como algo normal, tan rutinario como si estuvieran en casa, algo tan metódico, algo tan casual, que no les causa conflicto alguno el que puedan estar yendo todos los días a realizar la misma actividad. Se sienten parte, ¿no? Diríamos nosotros, se ponen la camiseta de la empresa. Bueno, eso sería a grandes rasgos lo que es la escuela conductual y de comportamiento. Después tenemos la escuela de sistemas. ¿Qué nos dice la escuela de sistemas? Bueno, nos enmarca, en este caso, solamente un representante. Él desarrolló lo que fue la teoría general de sistemas, pero ¿en qué consiste? Bueno, nos habla acerca de cuestiones más tradicionales, acerca de cómo debemos o de cómo deben de ser los objetivos de diferentes disciplinas dentro de la empresa. También aplicó o se enfocó mucho más sobre acerca de la teoría, acerca de la comunicación humana. Recuerden, la poca comunicación, flexibilidad que podamos tener, ¿no? Dentro de una empresa, el no trabajar en equipo, el no compartir dudas, el no externar nuestras dudas, nos hacen tener una deficiente comunicación, y eso nos lleva a tener mermas dentro de la empresa o estar en equivocaciones constantes. Después tenemos la número 4, escuela de contingencias. Nos habla acerca de la tecnología, el tamaño, dice el ambiente. Son imprescindibles en un plan contingente debido a que una diferencia mínima en el devenir de las empresas marca una pauta inicial en la elección adecuada de la tecnología y en sus producciones y procesos. Aquí tenemos dos representantes principales, ¿no? Vamos a empezar por en este caso Tom Burns y Stalker, perdón, donde nos enmarcan que la investigación previa o en lo que ellos basan es una investigación previa en lo cual se centra más bien en los hechos específicos, tales como que, bueno, tenemos el número de niveles de autoridad entre el punto más alto y el punto más bajo. Las etapas de control que se puedan tener, o el número promedio de subordinados por supervisor. Recuerden, cada actividad sí tenemos que estar acorde, ¿no? O más bien bajo el mando de alguien. Pero a su vez, esas personas que nos dirigen dentro de la empresa tienen que tener un número controlado. ¿Por qué? Por la cuestión también de la comunicación, de ver realmente que se estén realizando las actividades acorde. Después ahí en esta parte tenemos cuestiones mucho más centralizadas, por ejemplo, los sistemas de comunicación que les acabo de mencionar. Y sobre todo, ¿no? Aquí es algo importante rescatarlo, el nivel de compromiso que tenga la persona hacia su actividad y hacia la misma empresa. Después tenemos el siguiente representante de la escuela de contingencias, tenemos a John Woodward de 1916 a 1971. Aquí lo que más se puede rescatar acerca de las aportaciones que pudo haber realizado a la escuela de contingencias, podemos ver las dimensiones de control. Tenemos en el número 1, unidad y pequeños lotes. ¿Qué quiere decir? O más bien, ¿qué abarca esta parte? Pues nos habla acerca de las unidades de producción, los requerimientos del cliente, cómo lo pide el cliente, cómo pide ese producto, qué requerimientos especiales debe de contener. Nos habla también acerca de la producción de partes, acerca de la fabricación de grandes equipos por etapas, ¿no? Paso número 1, paso número 2, producción de pequeños lotes para pedidos de clientes muy específicos. Después nos marca los lotes grandes y su producción en serie. Dentro de este tenemos la producción de grandes lotes, una gran dimensión. Por ejemplo, hoy en día con la contingencia, vuelvo a repetir el ejemplo, tenemos pues gran apertura a que pues se tienen grandes pedidos, por ejemplo, de mascarillas, de guantes, de gel antibacterial, de alcohol, o más bien podemos ver ahí reflejado todo lo que pudiesen ocupar dentro de un hospital. Entonces ahí son grandes lotes, grandes volúmenes de materiales. Ahora bien, también tenemos la producción por proceso. ¿Qué nos dice la producción por proceso?
pues dice que una planta puede producir varios artículos, ¿no? O diversos artículos. Después tenemos la producción de flujo, dice continuo de líquidos, gases, sustancias cristalinas. Ahí es como se manejaría, no cómo se trabajaría. Pero bueno, después tenemos las dimensiones de procesos de control que se dividen en 4 categorías. ¿Cuál es la primera? Eso lo pueden encontrar en su material digital en la página número 7 y nos dice, las empresas son controles unitarios y principalmente de personal, las empresas son controles fragmentados y principalmente personales, las empresas son controles fragmentados y principalmente administrativos, impersonales o mecánicos, y por último, las empresas son controles unitarios, principalmente administrativos, impersonales o mecánicos. ¿Qué quiere decir? Ocupamos de todo un compendio, ¿no? Para poder trabajar en equipo. Después pasamos a lo que sería la escuela moderna, sería la última de esta primera parte, ¿no? De esta exposición acerca de la primera sesión de recursos humanos. El primer representante tenemos a W. Edwards Deming, de 1900 a 1993, pero ¿qué no o qué podemos rescatar de él? En este caso, él hizo la asociación entre las diversas herramientas o técnicas en las cuales se deben de utilizar dentro de las empresas. El primer parámetro y en el cual todos podemos concluir que sí es la manera más acertada de trabajar, nos dice que el trabajar con herramientas o técnicas adecuadas en el número 1 nos lleva a crear constancia para una mejora continua en los procesos, o sea, a no equivocarnos, entrar en ese parámetro de lo que es la calidad. Ahora bien, nos lleva al punto número 2, en lo que les dije, es un compendio, adoptar una nueva filosofía de calidad creada en Japón, ¿no? En la número 3 tenemos crear la calidad en el producto desde el principio, o sea, no equivocarnos. Si yo veo que mi compañero del puesto número 1 de esa línea de producción se equivocó y yo nunca dije nada y esperé que llegara el error hasta donde me toca a mí, entonces, ¿qué? Estamos haciendo un producto deficiente, no lo estamos haciendo bien a la primera. En el número 4 tenemos mejorar constantemente cada proceso de planeación, producción y servicio. Número 5, instituir modernos métodos de entrenamiento en el trabajo. 6, motivar la educación y automejora para todos. 7, remover barreras para el orgullo del trabajador. 8, la calidad reduce los costos y mejora la productividad. 9, la calidad conduce a mayores ventas, mayor penetración en el mercado y mayores beneficios. Y el 10, desarrollo de clientes leales, es lo que les decía, el prestigio, ¿no? El buen nombre que pueda tener la empresa. Y después tenemos eliminar la evaluación por méritos y el último, no evaluar al personal. Bueno, ya lo sabemos que el no evaluar al personal implica también que no podemos mejorar. Los últimos dos sí tendrían que estar más acorde. ¿Por qué? Porque a pesar de que usted y yo podamos estar realizando la misma actividad en la empresa, siempre va a haber uno que va a destacar más más que el otro. Entonces, hay que reconocer el trabajo arduo que se hace diariamente. Después tenemos al siguiente representante, tenemos a Peter Drucker de 1909 a 2005. ¿Y qué nos dice aquí? Nos dice que fue uno de los primeros en mencionar la palabra estrategia. Estrategia en la organización, la cual planteaba lo siguiente. Primero, planteaba dos preguntas fundamentales, muchachos. Esto se encuentra igual en su página número 7 de su material digital. ¿Qué es nuestro negocio y qué debería ser? ¿Qué es y cómo me gustaría verlo, ¿no? En un futuro. Ahora bien, una vez contestadas esas preguntas, seguimos o pasamos a lo siguiente. Dice, descentralización como principio de efectividad y productividad. Eso está en la página número 8. Y después viene el inciso D, énfasis en la alta calidad de administración de personal. Inciso E, educación y desarrollo de entrenamiento del administrador. El F, información de alta calidad para la toma de decisiones. Inciso G, énfasis en la mercadotecnia. H, planeación a largo plazo. Y, inciso I, administración basada en el planteamiento de objetivos. Inciso J, administración por resultados. Inciso K, las organizaciones con fines de lucro también deben de ser vistas como estructuras humanas y sociales más que como económicas. Ojo. Entonces, se fijan todo el trabajo arduo que se tiene que realizar dentro de una empresa, ¿no? Partiendo desde sus empleados, de cómo se debe de trabajar, cómo debemos de tener un plan, sobre todo, que seguir. Después tenemos el siguiente representante, el número 3, Gary Becker, 1930 a 1914. Y nos dice, o él enfocó más su aportación en su modelo, el cual sustenta lo siguiente.
Nos dice que todos los seres humanos han tomado decisiones por un motivo. Dice que valoran pros y contras, bajarán opciones y responden a incentivos. Ojo, el empleo siempre tiene que verse motivado, muchachos, a ganar más, a tener mejores prestaciones, a tener un mejor ambiente laboral, etcétera, etcétera. Ahora bien, de ahí seguimos con Charles Handy de 1932. ¿Qué nos dice? Bueno, aquí marca o él lo engloba así, ¿no? O lo denomina más bien de la siguiente manera. Los dioses de la administración, dice, una clasificación de filosofías internas y culturas de los sistemas organizacionales. Ojos, tenemos la cultura Zeus, fíjense bien, ¿cuál es la característica de esta cultura? Dice que es emprendedora, orientada al poder. Cultura Polo, organización ordenada y estructurada. Cultura Atenea, dice, participación del trabajo en equipo, que es lo que estamos peleando desde un inicio en las empresas. Y la última, cultura Dionisio, enfatiza el individualismo, perdón. Ya sabemos que de manera individual no se puede hacer nada, todo tiene que ser en trabajo en equipo. Muy bien, siguiente representante, número 5, tenemos a Henry Mintzberg, de 1939. Nos dice que él definió 3 tipos de roles para un administrador, dentro de cualquier organización. Tenemos las impersonales, dice, referente a las relaciones entre personas tanto de forma internas como las externas. Ojo. Después tenemos el tipo de administrador que se le denomina informativos. Deben de ser monitor, difusor y portavoz para los colaboradores. Y después tenemos decisionales, dice, relativo a la forma de decisiones, el administrador está frente a la toma de decisiones debido a su manejo superior de la información, tiene conocimiento vasto, ¿no? Acerca del manejo de su empresa. En el número 6 tenemos a Thomas Peters de 1942 y ¿qué nos dice? ¿Qué maneja? Nos habla 9 atributos de la excelencia en las organizaciones, cómo debería de ser. Tenemos el primer parámetro a manejo de la ambigüedad y de la paradoja, predisposición para la acción, acercamiento al cliente, autonomía, espíritu empresarial, productividad por el personal, movilización alrededor de un valor clave, zapatero a tus zapatos y estructura simple y poco personal. ¿Qué quiere decir? Debemos ser conocedores de nuestra área, ¿no? Tener conocimiento vasto para poder realizar nuestras actividades diarias. De ahí tenemos el siguiente representante, Roosevelt Moss Cantor, de 1943. Nos habla sobre todo de todos los grupos sociales que se encuentran en las empresas, desde la clase baja hasta la alta, ¿no? Y cómo ellos trabajan de una manera organizada y sobre todo que cada uno de ellos cumple un rol. Después tenemos a Michelle o Michael Porter de 1947 y que nos habla sobre todo de una orientación a temas de competitividad con innovaciones tan importantes como la cadena de valor, el modelo de las 5 fuerzas, los grupos estratégicos, los conceptos mismos de la ventaja competitiva y la estrategia. Ojo, siempre va encaminado de que debemos ser competitivos, arriesgados, ¿no? Como empresas, más cuando tenemos varios contrincantes alrededor, ¿no? Que trabajan en el mismo rubro que nosotros. Ahora bien, tenemos a Peter Senge de 1947 y nos habla acerca de 5 prácticas o disciplinas que deberían de manejar las empresas. Tenemos el pensamiento sistemático, el dominio personal, los modelos mentales, la construcción de una visión compartida y el aprendizaje en equipo. Claves de estos puntos es la construcción de la visión compartida. Todos tenemos que tener la misma visión, trabajar en equipo, sobre todo ese aprendizaje, retroalimentar a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Como líderes, como supervisores, como gerentes, no criticar, sino decirle realmente cómo es el proceso, no solamente decirle que está mal. Muy bien, ese es el último representante de la escuela, en este caso de la escuela moderna. Para su primera actividad nos dice, y nos la marca en la página número 10, nos dice, actividad 1, elabora el siguiente cuadro comparativo de las escuelas de la administración, así como sus representantes y aportaciones. Muy bien, van a pausar su video por lo menos 10 minutos para que realicen su actividad y continuamos. Continuamos. En este caso, acerca de este cuadro comparativo de las escuelas, ¿no? De la administración, empezando por lo que es la escuela clásica, podemos colocar ahí como representantes principales a los siguientes. Podemos colocar solamente 2, podemos colocar a Henry Fayol
y a Frederick Winslow Taylor, que son los principales de la escuela clásica. Mientras en la escuela conductual y de comportamiento pueden enmarcar a Elton Mayo, a McGregor, que son los dos principales para esta escuela conductual. Y en la de sistemas, pues solamente tenemos uno, que tenemos a Butterfly, Lodwin, von Betarlanfi. Entonces, ahí tendríamos el parámetro para poder rescatar lo más relevante de su teoría general de sistemas en las aportaciones. Pues ahí. Y en la de contingencias podemos colocar a Tom Burns y Stalker, mientras por último en la escuela moderna podemos rescatar de gran relevancia a Edward Deming, ¿no? Como principal. Así rellenarían su ejercicio, muchachos. Recuerden, tienen que tomarse el tiempo necesario para rellenar su ejercicio como consideren ustedes atractivo. Muy bien. De ahí entonces pasamos a lo que es el proceso administrativo dentro de las empresas. Este proceso administrativo, muchachos, tiene como fin rescatar 4 actividades fundamentales. Entre ellas está la planeación, la organización, la dirección y el control. Todas están encaminadas, muchachos, a un principal objetivo. ¿Y cuál es? Aprovechar los recursos tanto humanos, técnicos y materiales dentro de las empresas. Escuchen bien, pero ojo, todo esto va enfocado, ¿no? Directamente a las actividades que realizan desde la parte gerencial hasta una área de producción. Ojo, es un proceso continuo, ¿no? Y sobre todo que están involucrados todos los factores en este. Ahora bien, en sí el proceso administrativo, como ya se los acabo de mencionar, está basado en 4 elementos fundamentales. Tenemos la planificación. ¿Qué nos marca en la planificación, no? Una vez que iniciamos ese proceso administrativo dentro de las empresas. Pues primero hay que plantearnos metas, objetivos, estrategias y planes de cómo se va a trabajar. Es un plan, pues, de trabajo tal cual. Después viene la organización. Nos dice que es la estructura, ¿no? En sí, la administración de los recursos humanos, o sea, de nuestro capital humano, desde la persona que está en la gerencia hasta la persona que está en producción, desde cualquier actividad que se realice dentro de la empresa. Después tenemos la dirección, que es la motivación, liderazgo, comunicación, el comportamiento, fíjense bien, individual y de grupo, que eso viene siendo las actividades que hacemos de manera particular y cuando ya trabajamos y damos un resultado, ¿no? Como trabajo en equipo tal cual. Después tenemos el control, que son normas, medidas, comparaciones y acciones. ¿Qué correcciones tengo que hacer en el camino para que se cumplan las metas y los objetivos y estrategias y planes que me planteé desde un inicio? Ojo, ¿no? Tiene que haber, aquí entraría también lo que es la parte de la retroalimentación, ojo, y la parte de la evaluación. Antes, una vez que se aplica planificación, organización y dirección, entonces tendrían que entrar también los parámetros de la evaluación y de la retroalimentación para volver a retomar aquellas actividades que de pronto no pudiesen salir como o estén planteadas en ese plan inicial, ¿no? O metas y objetivos. Les recomiendo que vean este video en YouTube, está en su material digital, una vez que le den clic ahí directamente lo redirecciona. Son acerca de las 4 fases que les acabo ahorita de mencionar, donde se explican de manera mucho más en particular. Son 5 videos de 28 minutos, fíjense bien, uno continuo tras otro. Ustedes pueden, recuerden, buscar información alterna, ¿no? Para rellenar huecos de información o si no fuera así, no, nos estaríamos viendo en lo que es la sesión de para externar sus dudas y comentarios acerca de la clase. Continúo. En el tema 1.2, Introducción a la Administración de Recursos, nos habla acerca de la teoría de sistemas. Pero entonces, ¿qué es el proceso administrativo? Cuando dice que se emplea para el incremento en la producción y crecimiento de las habilidades para garantizar la salud de cada uno de los integrantes dentro de la empresa, principalmente. De eso nos lleva a la teoría de sistemas como punto o inciso A. Pero, ¿qué es el concepto, no? Tal cual de sistemas. Nos dice que son diversos elementos que se encuentran interrelacionados y que afectan mutuamente para formar una unidad. Ojo. Vamos a empezar entonces
con los elementos del sistema. Habla de dos vertientes importantes que trata. Entrada, insumo, así le llamamos input. Dice, es la fuerza de arranque del sistema suministrada por la formación necesaria para la operación de este. ¿Qué necesitamos? El insumo, la materia prima, ¿no? Para trabajarlo. Después tenemos la salida o producto. Dice, es la finalidad para el cual se reúnen los elementos y las relaciones del sistema. Primero obtengo la materia prima, la transformo y ahí tengo mi producto, cualesquiera que fuera. Después tenemos en el inciso C, procesamiento transformador, throughput. Dice, es el mecanismo de conversión de entradas y salidas. Ojo, ¿no? Una vez que se va a transformar ese material o materia prima. Después tenemos la retroalimentación, feedback. Dice que es la función del sistema que busca comparar la salida de un criterio previamente establecido. Ojo, retroalimentación de cómo quedó, ¿no? Esa calidad que esperamos tener en nuestro producto. Y por último tenemos el ambiente environment, dice, en el medio que rodea externamente al sistema. Ojo ahí. En el siguiente punto tenemos principios de los sistemas. ¿Por qué principios de los sistemas? Bueno, dentro de este se destacan los siguientes. Tenemos los sistemas, existen dentro de sistemas, ¿no? Es como un compendio, ¿no? Que lo acapara y que lo complementa uno a otro. Es como decir, sí, trabajo en la materia prima, pero ¿qué hay antes de eso? Y los sistemas nos dice que son abiertos y las funciones de un sistema dependen de la estructura. Ojo, de la estructura principalmente. Muy bien. Una vez que tenemos esto, pasamos al siguiente punto, que es la estructura de los sistemas. ¿Pero qué son? Dice que son un conjunto de políticas o prácticas, procedimientos o procesos utilizados en elaboración e implementación de estrategias y su ejecución con toda la actividad de gestión asociada. Todo lo antes mencionado tenemos que acapararlo, en este caso, en un proceso tal cual, en cómo vamos a implementar, ¿no? Esas ciertas medidas o ciertas formas de trabajar. Bueno, seguimos. Tenemos entonces las empresas, pero nos dice que hay tipos de empresas según el sector. Tenemos las que se encuentran dentro del sector primario, pero que son, ya se acuerdan que lo habíamos visto en lo que es capacitación para el trabajo, ¿no? Esa parte de la administración, donde nos habla que el primer sector es la cuestión de dónde se saca la materia prima principalmente. Si yo quiero elaborar ketchup, pues primero tengo que ir, ¿no?, al campo a conseguir esos tomates para poder después procesarlos. O sea, los que los podemos encontrar directamente en la naturaleza. De ahí pasamos al sector secundario, fíjense bien, dice, abarca el sector el sector que abarca esta tarea está basada en la conversión de la materia prima obtenida por medio de terceros en un producto final total capaz de ser vendido en el mercado. Obtengo mi tomate, ¿no?, del sector primario, mediante maquinaria lo transformo, ¿no?, en salsa ketchup y de ahí lo distribuyo para que llegue al mercado, ¿no?, a nosotros los consumidores. Y por último tenemos al sector terciario, dice, en este caso es cuando se comercializan esos productos ya fabricados por las empresas proveedoras, ¿no? Se distribuyen en los mercados, tiendas de conveniencia, abarrotes, etcétera, etcétera. Muy bien. Después tenemos los recursos de la empresa. ¿Cuáles son los recursos? Ya habíamos mencionado que el recurso humano es el imprescindible. ¿Por qué? Pues de ahí parten, o más bien de ahí podemos asumir que son los que se encargan de realizar cada una de las actividades dentro de la empresa. Pero ¿qué son los recursos humanos? Tal cual, son esenciales para el correcto desenvolvimiento de cualquier empresa. Representan todo aquello que aportan las personas a la organización cuando realizan sus actividades. En el 2 tenemos el recursos financieros, representan la capacidad económica de una empresa en todas sus formas, o sea, para podernos pagar semana tras semana. Recursos físicos o materiales, tenemos que están conformados por aquellos recursos tangibles que son propiedad de la empresa, como inmuebles, vehículos, herramientas, material de oficina, materia prima, entre otros. Tenemos la reputación, ya habíamos mencionado ese concepto. Dentro de una empresa, pues es uno de los más importantes porque está relacionado con, como tal cual lo acabamos de decir, la confianza que pueda existir entre el consumidor y la organización. Y por último tenemos la tecnología. Nos dice que son aquellos que sirven como instrumento o herramienta para la coordinación de otros recursos. Ojo. Después tenemos las funciones de la empresa. Primero, ¿qué es social? Nos dice que se refiere a la parte
de la organización de los recursos humanos y la gestión de la compañía con los trabajadores, toda la parte administrativa, socialmente responsable, ¿no? Podríamos decirlo así. Después tenemos la parte o la función administrativa que se encarga de coordinar todas las actividades que realizan la empresa. Tenemos la comercial, es el departamento que se encarga de todas las gestiones relacionadas con la compra y venta, cómo sale ese producto elaborado, ¿no? A la venta, posibles clientes. Técnica es la parte de la empresa que se encarga de los procesos de fabricación y producción, ¿no? La técnica, formas de trabajar, planeación. Y la última es la financiera, es aquella vertiente que se encarga de administrar el capital de la empresa y que gestiona la contabilidad. Ojo. Seguimos. Tenemos la importancia en este caso, del área de recursos humanos en la organización. ¿Por qué la importancia? Recuerden que dentro de una empresa, organización, el puesto que administra el recurso humano, pues es esencial. Recuerden que la empresa, pues son las personas que ya son o que desarrollan una actividad y sobre todo las que logran los objetivos y las metas de la misma. En el inciso D tenemos las funciones de subáreas de recursos humanos. Tenemos en el primer parámetro la organización y planificación de personal. Ojo, aquí sobre todo es la organización de diseñar puestos de trabajo dentro de la misma. La selección pues se encarga del correcto escogimiento, ¿no? Sobre todo el escogimiento de las personas que trabajarán principalmente en la empresa. Y los planes y carrera y promoción habla del desarrollo del personal, implementando a través de planes de carrera. Ojo. Después tenemos la evaluación de desempeño y control de personal. Aquí solamente son las cuestiones, por ejemplo, si hubiera un paro, las horas extraordinarias, los movimientos de plantilla, la pirámide de edad, las relaciones laborales, etc. Y después tenemos, detectan el nivel de satisfacción del trabajador. Dentro de la organización, los motivos de descontento, sobre todo, que pudieran tener los trabajadores hacia las áreas donde se desenvuelve diariamente. Y por último tenemos la administración del personal, pero ¿en qué consiste? Pues sobre todo es de gestionar todos los trámites jurídico-administrativos que comporta el personal de la empresa. Ojo. De aquí nos lleva, entonces, a lo que es al último punto, que es la prevención de riesgos laborales. Pues no es otra cosa más que la prevención y protección de nosotros mismos. Recuerden, este material está en página 14 y página 15. De ahí nos lleva a lo que es la actividad número 2. Dice, completa las siguientes oraciones con el material visto en la Administración de Recursos Humanos. O sea, hace desde la página 12 y página 13. Viene un pequeño ejercicio. En el número 1 dice, se refiere a una organización o institución que se dedica a la producción o prestación de bienes o servicios que son demandados por los consumidores. En el número 2, sector encargado tanto sea de la comercialización de productos fabricados por completo por otras empresas, proveedoras, entre paréntesis. Número 3, son esenciales para el correcto desenvolvimiento de cualquier empresa, presentan todo aquello que aportan las personas a la organización cuando realizan sus actividades. Y número 4, se encarga de coordinar todas las actividades que se realizan en la empresa. Pausamos nuestro video 5 minutos y continuamos. Una vez terminado este ejercicio, vamos a dar solución. En la número 1, en el concepto dice, se refiere a una organización o institución que se dedica a la producción o prestación de bienes o servicios que son demandados por los consumidores. La respuesta correcta es empresa. Está en la página número 12, para que la busquen, si es que concordamos con la respuesta. En la número 2, el sector encargado tanto sea de la comercialización de productos fabricados por completo por otras empresas proveedoras. La respuesta correcta es terciario, página número 12. La número 3, son esenciales para el correcto desenvolvimiento de cualquier empresa. Presentan todo aquello que aportan las personas a la organización cuando realizan sus actividades. En este caso, la respuesta correcta es recursos humanos, página 12. Y la última, se encarga de coordinar todas las actividades que se realizan en la empresa. En este caso estamos hablando de la función administrativa, página 3. Muy bien, esperando que en este caso dieran respuesta correcta. Si no, aquí tenemos las correcciones. Tenemos entonces, llegamos al tema 1.3, admisión y empleo. Bueno, aquí empezamos con el proceso de reclutamiento de personal, pero vamos a ver en qué consiste. Pues el reclutamiento
pues recuerden que son todos los procedimientos encaminados o orientados a convenientes para tener un puesto de trabajo dentro de una empresa. Pues vamos a reclutar al personal idóneo, ¿no? Adecuado para tal puesto. Después tenemos el proceso de selección de personal, pero que la selección pues se encarga del correcto escogimiento de las personas que trabajan en la empresa. Después tenemos el proceso de contratación de personal. Pues la contratación es formalizar, ¿no? Con apego a la ley, la futura relación de trabajo para garantizar los intereses, derechos y deberes tanto del trabajador como de la empresa, ¿no? O el patrón, que decimos nosotros. Y por último tenemos el curso de inducción personal, pero ¿qué es? ¿Qué es ese curso de inducción personal? Este material lo podemos encontrar en nuestra página 15 y página 16. La inducción, pues no es otra cosa más que la implicación a la incorporación de nuevas personas a la organización, sobre todo a su adaptación al puesto de trabajo que van a desarrollar, ¿no? A lo largo de un determinado lapso de tiempo, que pueden ser 3, 6, un año, de manera indeterminada. Muy bien. Una vez analizada esta información de la página 15 y parte de la 16, pasamos a lo que es a la actividad 3. Nos dice, elabora un cuadro sinóptico del tema de admisión. Este cuadro o este espacio más bien lo encuentran en la página 16. Yo les comparto el boceto de cómo lo trabajarían, porque nos está pidiendo tal cual la actividad, elabora un cuadro sinóptico. Este sería el boceto, muchachos. Admisión, abren una llave, después colocamos cada uno de los procesos, que es el proceso de reclutamiento número 1, proceso de elección el número 2, proceso de contratación número 3 y por último, proceso de inducción. Volvemos a abrir una llave y entonces ahí es donde van a colocar la información relevante de cada uno de ellos. Vuelvo a repetir, van a pausar su video por lo menos unos 10 minutos y van a tomar la información de las páginas 15 y 16. Muy bien. Una vez pasado este tiempo y rescatada la información, pasamos al tema 1.4, capacitación y desarrollo de recursos humanos. En el primer parámetro tenemos la planeación del proceso de capacitación y desarrollo de recursos humanos. ¿Pero en qué consiste? Bueno, primero, que para poder capacitar al personal tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, ver el número de personas que van a participar, la disponibilidad de tiempo, el grado de habilidad, conocimientos y tipo de actitudes que va a tener el personal que va a tomar el curso. Y por último, las características personales de comportamiento de cada uno de los individuos que van a participar. Bueno, ahora bien, tenemos las técnicas, ¿no? También, ¿por qué no decirlo así? De, de cómo se trabajaría, ¿no? O cómo se manejaría, sobre todo una vez que está dentro de esa capacitación. En el primero, pues, la capacitación del puesto. Ojo con eso. Sobre todo una vez que estamos dentro de una actividad específica en las empresas. Por eso es que nos dice técnicas aplicadas al sitio de trabajo. Tenemos que ver la capacitación en el puesto, la rotación de puestos, la relación experto-aprendiz, sobre todo hay que rescatar esa situación, ¿no? ¿Cómo va a aprender esa persona si lo vas a colocar mano a mano con otro para que lo auxilie? Después tenemos la implementación en el inciso B, implementación del proceso de capacitación de recursos humanos. Ojo. ¿Por qué? Porque tenemos esa parte del el binomio instructor-aprendiz y cómo el instructor pues es la persona más adecuada, ¿no? Con un nivel jerárquico alto, en el cual pues es un experto en la materia y el cual va a enseñar al aprendiz a lo esencial y cómo adquirir esas habilidades, conocimientos, destrezas. Bueno. Después tenemos la coordinación del proceso de capacitación de recursos humanos. ¿En qué consiste? Primero, ver qué tipo de necesidades tiene ese trabajador o esa empresa, cómo se va a capacitar desde lo básico y si es que se va a utilizar algún equipo nuevo, también hay que tener en cuenta ese tipo de cuestiones. Y también fortalecer las habilidades de los empleados ya existentes, cómo desarrolla esa habilidad, cómo le sugiero que siga mejorando. Bueno, y sobre todo hay que tomar algo bien en cuenta, hay que entrevistar a los trabajadores en base a esas posibles o esos posibles cursos de capacitación por parte de recursos humanos. Y aquí nos enmarca algo,
que es bueno también de manera aleatoria realizar encuestas a los clientes para ver si pueden observar el mejoramiento en nuestros procesos internos dentro de la empresa. Bueno, pasamos al inciso D, dice evaluación del proceso de capacitación de recursos humanos. Bueno, aquí nos habla de la evaluación de los procesos. ¿Por qué? Porque examina los procedimientos. Eso se encuentra en página número 18. Examina los procedimientos y las tareas implicadas en la ejecución de un programa o de una intervención. Después hablamos de la evaluación de los impactos. Dice que es más cabal y que se centra en los resultados a largo alcance del programa o en los cambios de mejoras en el estado de la actividad. Ojo, eso es lo que buscamos, mejoras a largo plazo, no que sea solamente en el momento. Y después tenemos la evaluación de los resultados, es lo que les hablaba, ¿no? Esa evaluación, esa retroalimentación acerca de lo que se está implementando. Aquí solamente es para obtener datos descriptivos, números duros, ¿no? Que diríamos nosotros, tal cual. Si se mejora un 10, un 15, un 30, un 80, ¿no? por ciento en cierto proceso. Y después tenemos el proceso de cambio, pues dice que es el proceso de capacitación y desarrollo que constituye un proceso de cambio significativo, para los empleados, para los líderes, para los supervisores y sobre todo para la empresa porque es positivo, ¿no? Para el crecimiento del mismo. Tenemos entonces al inciso E, seguimiento del proceso de capacitación de recursos humanos. ¿En qué consiste? Primero, supervisión y observación en el trabajo. Después empezamos con las encuestas al personal y por último terminamos con las encuestas al cliente para ver si realmente se obtuvo algo significativo, algo permanente, ¿no? Que lo único que buscamos es la calidad y la excelencia en nuestros productos o posiblemente el servicio que se preste. Recuerden, nos pagan por realizar una actividad dentro de las empresas y se tiene que llevar a cabo tal cual como es. Muy bien. Una vez terminada esta parte o esta información nos lleva a la actividad número 4 y a la parte final de esta primera clase de recursos humanos, material extenso, sobre todo enfocado en la primera parte teórica que es las escuelas, que como ya lo habíamos mencionado fueron una de las más cargadas. ¿Por qué? Porque es mucha información. No es que se tengan que aprender los representantes, muchachos, no. Su examen va enfocado más a la cuestión laboral, más como nos acaparamos en la cuestión de la Ley Federal de Trabajo y es por eso que tenemos la parte complementaria con administración para el trabajo y la parte de recursos humanos, ¿no? Para hacer un complemento. Bueno, entonces como les acabo de mencionar, las escuelas de la administración, que ya las vimos, como la escuela clásica, conductual, de sistemas contingentes y moderna, solamente es la parte teórica, pero no es que les vayan a preguntar cada uno de ellos, solamente es para que tengan conocimiento vasto de lo general de lo que es la administración en las empresas, o cuáles fueron las bases que cimentaron la forma en cómo trabajan las empresas hoy en día. Muy bien, retomamos entonces y tenemos la actividad número 4, la cual nos dice, lee con atención las siguientes preguntas y contesta. Y después tenemos la parte, escribe un breve resumen con tus palabras de lo que acabas de aprender de manera general en esta primera sesión, que posiblemente sí es un poco cargada en cuestión de teoría, pero vamos a hacer el esfuerzo de releer y repetir este video las veces que sean necesarias para entenderlo. Muy bien, pasamos nuestro video alrededor de 10 minutos y realizamos la actividad. Una vez transcurrido el tiempo, muchachos, tenemos la primera pregunta de la actividad número 4. Muy bien, retomamos. Nos dice de manera general, menciona los recursos que las empresas habitualmente implementan con sus empleados. Yo, por ejemplo, les puedo decir que pueden implementar cursos, por ejemplo, contra incendios, de desastres naturales, puede ser hasta el uso de paquetería Office, primeros auxilios. Son los comunes, los más habituales. Ojo. Ahora bien, entonces, una cosa son los cursos que tú conoces, ahora bien, ¿cuáles son los que tú has participado? En mi caso personal, por ejemplo, yo pude haber descrito aquí que yo pude haber asistido a un curso de primeros auxilios, un curso de contra incendios, aunque no lo crean, hasta cursos de motivación y autoestima personal. ¿Por qué? Porque es importante acaparar esta parte donde el individuo, el trabajador se sienta a gusto dentro de las empresas. Y la número 3 dice qué tipos de materiales son utilizados en los cursos de capacitación de las empresas. Bueno, pueden utilizar desde una presentación PowerPoint, un video, por qué no decirlo, como estamos utilizando ahorita, cuadernillos de trabajo, pizarrón, cañones, espacios abiertos, porque pueden ser de práctica, por ejemplo, como los de incendio, ahí pueden acaparar esa parte. Después, en el escribe un breve resumen con tus palabras, pues recuerden de manera general, solamente en este espacio, de qué aprendieron, qué conceptos fueron los que de pronto ya conocían, pero no recordaban. Ojo,
Ahora bien, nos lleva a la parte fundamental, a me preparo para la prueba. En este caso, tenemos 4 reactivos para trabajarlos. Vamos a empezar. Vamos a dar respuesta a cada uno de ellos. Nos dice, pregunta número 1, las empresas se clasifican de acuerdo con los diversos criterios, elija la que sea industrial, grande y privada. Nos da 4 parámetros. Inciso A, ADO. Inciso B, Nestlé. Inciso C, Correos de México. Inciso D, IMP, Instituto Mexicano del Petróleo. Si nos está hablando de una industrial, tendría que ser algo que maneje productos de una manera enorme. ¿Y cuáles de las que entran dentro de este parámetro? Si es industrial grande y privada, tenemos el inciso B, Nestlé. Sabemos que son varios productos los que puede elaborar, desde agua, productos para bebé, hasta productos para los adultos, ¿no? Consumo normal de la población. Muy bien, nos lleva a la pregunta número 2, que nos dice, en una empresa se quiere mejorar el nivel de productividad, dado que el año pasado incrementó los índices de siniestralidad en el área de producción, debido a la negligencia de los trabajadores al utilizar sus herramientas de trabajo y la falta de supervisión de los jefes directos. Por otra parte, cuando la empresa aplicó en el área de ventas las políticas de transferencias y promociones, algunos trabajadores protestaron con su jefe directo porque manifestaron que Juan, Celia y Pedro no merecían ser beneficiados, ya que Marta, Laura y Sofía tenían más experiencia. Ante estas situaciones, los gerentes necesitan tomar medidas para poder resolver las problemáticas de la empresa. ¿Qué función? Fíjense bien, de la Administración de Recursos Humanos debe considerar un área de oportunidad para incrementar la motivación de su personal. A ver, vamos viendo cuál sería, si yo quiero motivar a mis empleados, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Inciso A, sueldos y salarios. Inciso B, relaciones laborales. Inciso C, contratación y empleo. Inciso D, higiene y seguridad. ¿Por cuál vamos a empezar? Pues claro que por la de sueldos y salarios. Inciso A. Ojo, queremos crecer dentro de la empresa, sí, pero que también se nos aumenten nuestras prestaciones. Muy bien. Seguimos, número 3. De las siguientes características, ¿cuáles corresponden a la solicitud de empleo? Número 1, sus etapas son rapport, cima y cierre. Número 2, permite conocer el candidato las enfermedades que padece. 3, sirve de guía para las entrevistas. 4, se clasifica en 2 grupos de conocimiento, capacidad y aptitudes y personalidad. Y 5, es un inventario biográfico del solicitante. Vamos a hacer combinación, muchachos, de esas 5 posibles respuestas. Tenemos inciso A, 3 y 1, inciso B, 3 y 2, inciso C, 3 y 4, inciso D, 3 y 5. Ya sabemos que aquí que la número 3 sería la correcta, ¿sí? Pero ¿con cuál combina? En este caso es con el inciso D. Sirve de guía para las entrevistas. Y número 5, es un inventario biográfico del solicitante. ¿Por qué? Porque pues, se puede observar desde el primer parámetro cuáles han sido tus trabajos, ¿no? Desde que iniciaste esta vida laboral, que posiblemente fue a temprana edad, tu experiencia, ¿no? Tu currículum, como se conoce. Nos lleva a la última pregunta, que dice lo siguiente. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, recuerden, es la que regula, ¿no? En este caso, los trabajos, las actividades laborales, que hoy en día tuvo una gran contingencia, una gran problemática con las empresas que no quisieron cerrar en esta pandemia que nos aquejó aquí en Mexicali, Baja California. Pero bueno, retomamos. Dice, autorizó el programa de capacitación de la empresa Editores Unidos Mexicanos, S.A., por lo que procede de inmediato a su implementación y solicita al coordinador general del mismo realice las actividades propias a su función para que todo se lleve a cabo dentro de los tiempos planeados. ¿En qué orden deberán llevarse a cabo las actividades que conlleva la coordinación de un programa de capacitación? Número 1, clasificación de las necesidades detectadas. Número 2, involucrar a los diferentes niveles de mando interesados en la capacitación. 3, definición de contenidos, sistemas de trabajo y prioridades que faciliten el logro. 4, definición de obtención de los recursos humanos, materiales, financieros requeridos para el desarrollo de un programa. 5, identificación, evaluación de los contenidos a impartir, así como la metodología a aplicar en función de las necesidades detectadas. Tenemos la combinación inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. En este caso, el inciso D es el correcto. ¿Cuál es la combinación? 2, 1, 5, 3 y 4. Vamos a darle el orden.
En este caso tenemos número 2, involucrar los diferentes niveles de mando. Después, clasificación de las necesidades detectadas. Número 5, identificación y evaluación de los contenidos impartidos. Es importante mencionarlo, ¿no? Sobre todo por aquellos temas que se pudiesen dar. Número 3, definición de contenidos y sistemas de trabajo. Y número 4, definición y obtención de recursos humanos, materiales y financieros, que son los más importantes. Un curso de capacitación, muchachos, no es barato, sobre todo porque se tiene que conseguir a la persona que va a impartir el curso. Son personas que realmente tienen que dedicarle tiempo para crear ese curso de capacitación para ustedes y que en ocasiones, hay que ser sinceros, no todos colocamos la debida atención a ellos, no obtenemos un conocimiento. Ojo. Bueno, por mi parte es todo, muchachos. Nos estaríamos viendo el día domingo para nuestra sesión en vivo para dudas y comentarios. Este tema sí es un poco más difícil de digerir, no es nada difícil los ejercicios, pero sí en cuestión de entender ciertos términos o conceptos. Recuerden, entren a este video en vivo, ¿no? Para externar sus dudas, sean concisos y breves en ciertas cuestiones de decir tal ejercicio, maestra, tal pregunta, tal concepto, tal página. Eso es importante mencionar. No se esperen a que sus compañeros publiquen sus dudas personales. Recuerden, las dudas son de cada uno de nosotros. Bueno, me despido de ustedes. Quedo a su servicio. Soy la maestra Marta Mesa y nos estaremos viendo el próximo domingo con su sesión en vivo. Gracias.